durante 10 años, durante 20 años. Ahora es el presidente de Sara Marlex, que es como una gran... Es como si fuera McKinsey de Estados Unidos, pero en el mundo español. Y no solo es una consultoría de negocios, sino una consultora de negocios con foco en el desarrollo del factor humano. ¿Esto por si no me anda? Fenómeno. ¿No me lo estaba tomando? ¿Ahora está mejor? Igual yo me traía un micrófono cuando era chica y tengo bastante vozarrón. Bueno, ¿por qué estoy acá yo y por qué Javier Marcé? Bueno, Javier Marcé está justificadísimo. Creo que es una referencia muy fuerte y los animo a seguirlo. Escribió varios libros divulgativos. Yo digo que la divulgación es un género espectacular. Para los que no somos especialistas, no podemos ser especialistas en todo. Lo que escribe Javier Marcé es humanismo puro de quien ha hecho empresa. Organización, digo, a lo mejor no aplica en términos literales empresa, aunque para muchos de ustedes sí, pero todo lo que es dirigir personas, guiar la organización y hacer crecer a su recurso humano, que es el más clave, ¿no? Y tengo una pequeña historia con Javier Marcé, porque yo hace unos años escribí una tesis de magíster. Yo me dedico al liderazgo de equipos y organizaciones, y sobre todo desde un lugar quizá un poco distinto, que es el aprendizaje. Parece llegó el maestro, llegó el maestro en el último momento del congreso, pero claramente me convencí, después de muchos años, que si no aprendemos no cambia nada. Entonces trabajo en acompañamiento de personas y equipos desde el aprendizaje. Empecé desde la comunicación, me pasé un poco al mundo de la psicología y el comportamiento y un poco también de la neurociencia, y es un poco ese combo el que me trajo acá. No voy a hablar en difícil de nada porque no sé hablar en difícil de nada, pero voy a hacer con ustedes, si me permiten, 3 ejercicios para hacer una pequeña cosecha del Congreso. Si no sale bien, no me contrata más Nora Kugler. Si sale bien, bueno, habremos ganado este porotito. Y les decía que tengo una pequeña anécdota con Xavier, porque hace unos años escribí una tesis, que fue lo más difícil que hice en mi vida. Me costó mucho más la tesis que el trabajo en cualquier organización. Y me acuerdo que el objetivo era trabajar aprendizaje en las organizaciones, y me decidí por una tesis cualitativa que quería decir hablar con por lo menos 25 expertos en transformación. Y bueno, yo le escribí a Javier Marcé un mail, porque había leído todos sus libros, como el cholulaje fan, digamos, y le mandé un mail y le dije, Xavier, soy Ana Daray, yo vivo en Argentina. En ese momento yo estaba por una cosa de trabajo viviendo temporariamente en Italia, pero digo, soy de Argentina. Y bueno, y le dije, me encantaría entrevistarte, te necesito 1 hora, gratis, por supuesto, porque era una tesis de un estudiante de máster, pero un estudiante al fin, no se paga eso. Bueno, me dijo que sí. Cuando se conectó conmigo estaba de vacaciones en el Pirineo, o sea, era como ahora, nos dio 1 hora de vacaciones, en una cabaña en el Pirineo. Yo dije, no puedo creer lo que estoy viendo, no me conoce, él es famoso, yo soy nadie, y sin embargo me dio una bolilla infernal. Grabé 1 hora de entrevista, fue oro en polvo, y cuando apagamos la grabación, y esta es mi anécdota, me dijo lo siguiente. ¿Está la presentación? Vamos. Me dijo esto: ahora te puedo hacer una pregunta. ¿Tú qué quieres hacer con todo esto? Y yo primero pensé, re pichulera, pensé, ¿me estará preguntando qué quiero hacer con lo que me acaba de decir? O sea, utilitario, ¿no? Y después me di cuenta que él en el fondo me estaba diciendo, ¿qué vas a hacer con todo esto? O sea, es un montón lo que estás trabajando. ¿Qué vas a hacer con todo esto? Me mató. Lloré 2 días porque dije, tengo que pensar qué voy a hacer con todo esto. Estaba volviendo a Argentina después de una estancia afuera, que no es fácil volver. Yo quería volver, claramente. Y bueno, entonces a partir de eso voy a correr esta silla que me perturba un poco, solamente por no taparme mis propios haceres. Bien, entonces dicho esto, vale la pena siempre tener una anécdota con el conferenciante anterior, y si es famoso más todavía. Lo que quiero hacer con ustedes es eso, una cosecha. Y le pusimos así, Cosecha Crea 2026 a este espacio. Y
Quizás lo que voy a hacer en el ejercicio que sigue, y ahora les hago el itinerario, no va a durar mucho, va a ser dinámico, lo prometo. La pregunta que nos hacíamos era, ¿qué necesitas para hacer de una buena idea una experiencia de aprendizaje y cambio? A veces nos vamos de estos eventos llenos de ideas. Me imagino que si entrevistáramos a algunos de ustedes, todos dirían, me voy lleno de ideas, estoy feliz, esto está buenísimo, me lo recontra imagino, no, lo dicen los ojos de ustedes, pero claramente después hay que hacer un proceso para que la idea o las ideas aniden, ¿no? Ustedes lo saben también. Y hoy lo que pretendo hacer ahora es reforzar un poco 3, 4 pivots para que esas ideas pasen a la acción, o por lo menos las llevemos a un espacio de madurar un poco más. Y vamos a hacer algunas pruebitas acá en vivo. Entonces, esto va a ser mi itinerario. Prometo que será dinámico. Primero pensé, 2 líneas, cómo aprenden las personas. Después vamos a hacer un ejercicio sobre el valor que tienen las conversaciones. Otro ejercicio sobre el contagio. Y un último ejercicio sobre las historias. ¿Cómo aprenden las personas? Este señor que ven acá, no lo dibujé yo, lo dibujó Leonardo da Vinci. Y le llamaba el hombre de las dimensiones perfectas. Yo no voy a hablar de las dimensiones perfectas de Leonardo, que tenían mucho que ver con lo físico. Pero Leonardo no era ningún bobo, él estudiaba a sus usuarios, hablando de que hoy está como de moda la perspectiva de usuario. Él estudiaba a sus usuarios y él era inventor, hacía aviones, hacía cosas, además de obras de arte. Otras cosas, las obras de arte también son cosas. Pero sobre todo, a mí me gustaba pensar en este hombre de las dimensiones perfectas, porque para aprender hay que atender a todas las dimensiones de los seres humanos. Y pienso que cada uno de ustedes tiene a su cargo gente, en sus manos gente, que tiene todas estas dimensiones. Las resumo así. Yo le digo el modelo de las 3 H's porque hay muchos educadores de vieja data, qué sé yo, Pestalozzi del siglo XVIII, XIX, que hablaban de que para que una idea o un aprendizaje calara en uno, tenía que pasar por la cabeza, por el corazón y decía por la mano, decía Pestalozzi. Pestalozzi era un educador experiencial, no teórico. Y bueno, yo empiezo mi carrera con ustedes aquí hablándoles de esto, ¿no? Que cualquier persona que trabaje con ustedes y ustedes mismos hacen estos procesos. Cabeza, procesos cognitivos. Recién Campanario nos hablaba de no perder como esa trastienda. Habla como un delirante de la exponencialidad que está ganando la tecnología y sin embargo te dice, cuida tus procesos cognitivos. Bueno, las ideas arrancan por impactar en la cabeza muchas veces por impactar en el corazón también, porque el mundo afectivo, yo me imagino, escuchamos la voz de Pedro, como decía Ricky. Claro, yo escuché esa voz, yo a Pedro lo conocí anoche, no reconocí la voz, pero dije, ¿de quién es la voz que pusieron? O sea, yo soy comunicadora y no me fue casual escuchar una voz con calidez. Era la voz de los fundadores o la voz del inicio. Me pareció que le pusieron eso. Bueno, me caló en el corazón. La capacidad de corazón es también una capacidad de vincularnos. Y las manos es la capacidad de acción, que acá es lo que no sobra. No sobra nada acá, pero pienso que ustedes son personas de la acción propiamente. Entonces lo que pienso hacer ahora con ustedes es darles algunas mini coordenadas y hacer algunos ejercicios para cerrar CREA 2026, región sudoeste. Primer ejercicio, les dejo la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué necesitas para hacer de una buena idea una experiencia de aprendizaje y cambio? Entonces, la primera reflexión que les voy a dejar es, para que una idea se vuelva aprendizaje, hay que reflexionar y conversar con otros, sobre todo con distintos. Entiéndanme bien, fecundar las intersecciones le llamo yo. No sé si leyeron, tomen nota para los que sean más así friki lectores, que les gusta curiosear. El efecto Medici es un libro espectacular de Franz Johansson y lo que él dice es que la innovación o las nuevas ideas crecen y se desarrollan en las intersecciones. ¿Intersecciones de qué? De culturas distintas, de gente distinta, por ejemplo, él decía, les traigo un ejemplo, y era un gran hormiguero lleno de agujeros por adentro y de carreteras por adentro,
y él traía el ejemplo de un arquitecto que había copiado ese sistema de refrigeración para unos edificios. Entonces decía, ¿dónde se fecundaron esas ideas? En la intersección. Este tipo no buscó entre los principales urbanistas, buscó en soluciones que traía la naturaleza, por decir. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a buscar alguna intersección. Entonces voy a pedirles que descentralicemos la conversación. Voy a dejar de hablar por unos minutos, vamos a entrenar un poco, ese es mi tío Jorge con su pancita, y vamos a descentralizar y vamos a atomizar la conversación. ¿Qué quiero decir? Quiero que piensen 2 minutos solos esta pregunta, literal. Los necesito conmigo. Necesito que piensen 2 minutos esta pregunta. Y después vamos a conversar de manera atomizada. Ahora les cuento lo que es, pero 2 minutos para pensar. Tómenselo en serio, porque esto es la base de lo que sigue. Lo que vamos a hacer ahora es que se van a poner de pie, todos de pie. Y necesito que busquen una dupla, o sea, una persona con la que no hablen todos los días. No charles con tu socio, no charles con tu vecino. Escúchenme la consigna. No, esperen. Me voy a subir acá porque ahora sí que nadie me ve. Soy alta, pero nadie me ve. Entonces, necesito que ahora la consigna es, van a compartir con un distinto lo que acaban de pensar solos. No es un chiste lo que estamos haciendo. Estoy tratando de hacer en una micro muestra lo que hay que hacer para fecundar ideas en la intersección. Busquen un distinto y compartan 3 minutos, los aprendizajes. ¿Listos? Ya. Cuando suben los... ¿Querés sentarte? Esperamos un segundo. Cuando suben los tres... Los voy a hacer subir de a uno, pero si ya me querés dejar las 3 ok. sillas. Las dejamos, van a ir subiendo de a uno, pero en un Una es momento... Mechi, se va a poder subir esas Sí, butacas. dijimos que la vamos a ayudar y que de última se queda parada. O Van a estar un ratito... poneme unas sillas una silla, blancas para mí. sillas. Poné 4 No, sillas blancas, dejate joder. Sí. Dale. Bueno, ahora lo que voy a necesitar es que cambien de dupla. Vamos a hacer un pacto. Vamos a hacer un pacto. Hola. Hola, hola.
Hola, hola, hola. ¿Los tengo acá un minuto conmigo? Esto es un despiole. Escuchen, ahora lo que necesito, vamos a hacer un pacto. Cuando yo digo, los necesito conmigo y levanto un brazo, todos los que ven el brazo levantan un brazo y se silencian. Eso se llama viralizar el silencio. ¿Está bien? Bueno, me lo enseñó Melina Jajamovich, invítenla otro año porque es buenísima. Bueno, ahora lo que voy a necesitar es que cambien de dupla otros 3 minutos a compartir con otro distinto. Y escuchen cuando lo llamo de vuelta. Bueno, los necesito aquí conmigo. Bueno, ¿pueden volver a sentarse? ¿Pueden volver a sentarse? Sí, por favor. Después hay un rato para comer y charlar más distendido. ¿Qué es lo que quería sacar yo de conclusiones de esto? Claramente en un auditorio de 700 personas no los puedo hacer hablar, si no los haría hablar a ustedes más en directo. Pero la manera de atomizar la conversación, volverla pequeñita es, hasta el más tímido estuvo implicado. Esto para empezar. Para seguir esto que intentamos hacer de que hablaran con los distintos. ¿Cuál sería la conclusión que yo quiero que ustedes saquen de este micro ejercicio? La siguiente. La polinización cruzada. Ustedes saben lo que es. Digo, en esta zona estudié que la usan. Entonces, ¿qué es lo que les quiero destacar de este primer bloquecito? El poder que tienen las conversaciones, el poder que tiene que todos en una organización estén habilitados para hablar, para traer ideas, que las ideas puedan surgir de cualquier lugar de la organización. Parecen obviedades, no lo son. Las empresas están desesperadas por lograr que sus colaboradores se les queden. Muchos se van porque no están confiados para hablar, para traer ideas. No crecen, techo de cristal, como decía Xavier hace un ratito, ¿no? Pero sobre todo los animo a esto. Primera estación de mis conclusiones o de Cosecha Crea es polinicen la conversación. Vamos al segundo ejercicio. El segundo ejercicio yo le llamo el contagio. La pregunta del millón es la del principio. ¿Qué necesitas para hacer de una buena idea una experiencia de aprendizaje y cambio que llegue a uno mismo y a otros claramente?
Entonces, la segunda estación es contagiar. ¿Por qué traigo esta segunda estación? Y puse detectar quiénes son tus champions, tus activistas del cambio. Traje acá una fotito, ahí ven a un señor con un anteojo que se llama Leandro Herrero. Si tienen oportunidad, otro libro de divulgación para leer es Homo Imitans, de Leandro Herrero. Leandro Herrero, un campeón. No lo voy a escribir para no perder tiempo, lo van a buscar. Pero ¿qué decía Leandro Herrero? Leandro Herrero, un hombre del mundo del comportamiento, trabajando en cambio organizacional en terreno. A mí me gusta la gente del terreno. ¿Y qué decía? Que los cambios en las organizaciones y los aprendizajes se parecen más a un movimiento social, díganme lo crea si no lo saben, que a un procedimentar. Él dice, la lógica del cambio y del aprendizaje en una organización es la imitación. El cambio social tiene esa lógica. Entonces, lo que yo quiero que hagamos ahora es un ejercicio más bien reflexivo de cada uno de ustedes. Cada uno en el lugar que ocupa. El que es un líder en la organización tendrá una manera de mirar las cosas, el que está en un puesto más sin mando medio, o el que es un colaborador a cargo de su gente, a cargo de sus tareas. Cada uno lo analiza desde donde está. Pero lo que yo quiero que piensen, sobre todo los que tienen gente a cargo, es lo siguiente. Primero, díganme quién es este señor. Gracias, porque lo mostré en mi casa, que es bastante más joven que yo, claramente, y me dijeron, pero se te cayó el DNI por la cabeza. Lo traigo a propósito, porque quiero que detectemos los activistas del cambio. Y traje a Roberto Carlos porque él tenía una canción que se llamaba así, Yo quiero tener 1.000.000 de amigos, no la voy a cantar por motivos obvios. Pero me gustaría que antes que ustedes piensen quiénes son sus activistas del cambio, quiero caracterizárselos. No es una pavada lo que estoy haciendo. ¿Cómo crece un movimiento social? Detectando a quiénes son los mejores contagiadores. Importantísimo, no importante, importantísimo. Entonces traigo a Melina Jajamovich, que como se las mencioné, re vale la pena para una edición Crea del Futuro. Melina es facilitadora de aprendizaje, una genia total, búsquenla en las redes porque tiene mucha cosa. Ella habla de un identikit de ese personaje contagiador del cambio. En primer lugar, algo me está pasando. Ser el último tiene sus bemoles. ¿Están aburridos? ¿Lo siguen? Bien. Gracias. ¿Quién es el colaborador Roberto Carlos? Primer dato del identikit es el que encarna los valores en comportamientos atómicos. No en cualquier comportamiento, en un comportamiento pequeñito, del día a día, persistente. El valor, soy honesto, se nota en que paga lo justo. El valor, soy honesto, se nota en que trabajo el horario que trabajo, en que gasto mi horario como si fuera una pasta dentífrica, haciéndolo rendir. Le saco hasta el último. Encarna valores en comportamientos atómicos. No es un bolacero, no es un declamador de los valores. Se murió conmigo esto. Bien, por otro lado, no es el mero entusiasta. ¿Quién es el contagiador? ¡Ay, no! El voluntario que siempre se prende a todo. No necesariamente. Es una persona con prestigio. Lo que hace, lo hace bien. No es Aníbal el number one, pero lo que hace, lo hace bien. Trabaja con seriedad. Va en serio, como decía recién Xavier. Y por último, y no tan último, tiene tracción social. Está lleno de amigos. Es Roberto Carlos. Las tres cosas: encarna los valores en comportamientos atómicos, tiene prestigio y tiene tracción social. Ese es nuestro hombre. La pregunta de detección del colaborador Roberto Carlos es: ¿con quién contarías para esto? ¿Vieron que cuando uno piensa en alguna cosa un poco complicada decís, ¿con quién? Pensás en 2, 3, 4, no pensás en todos. Bueno, lo que yo quiero que ahora hagan, y no lo vamos a compartir, es pensar 3 minutos solo identificando a tus colaboradores Roberto Carlos. ¿Y en qué lugar de la organización están? Pensalo y llévatelo. Esto es para trabajar. Con estos vas a trabajar las ideas CREA.
Eso va a hacer que esos aprendizajes no se queden en tu agenda o en tu propia carburación mental. ¿Va? 3 minutos. ¿Cuál es la cosecha que yo haría de este ejercicio? Primero, llévense los nombres de Roberto Carlos y atesoren a esa gente, estén cerca. Cosecha del ejercicio 2. El poder de los comportamientos atómicos. Basta de declamar los valores si no los vamos a vivir. Aterrizá los comportamientos. Leandro Herrero, ese que les mencionaba recién, él decía que tendemos a hacer comportamientos macromoleculares de los valores. Ser honesto, ser bueno. Dale, sí. Pero ¿cómo se concreta? Bajá lo molecular y bajá lo atómico. Y lo atómico tiene una segunda característica súper importante, que es una explosión atómica irradia tremendamente. Entonces, un comportamiento atómico es pequeñito, pero es altamente radiactivo, poderoso, impacta. Y si persiste, impacta mucho. Por eso lo del compromiso activo en ellos. El colaborador Roberto Carlos, comportamiento atómico, compromiso activo. Y después, qué importante es el contagio entre pares. La segunda cosecha de este pequeño ejercicio de detección del activista es que, yo sigo muchísimo a Edelman. Edelman es una consultora internacional que hace un montón de números anuales y hay un barómetro que hace Edelman que se llama el barómetro anual de la confianza. Si no lo han seguido, pueden espiarlo un poco y tira unos números increíbles. Dice que el poder de contagio entre pares tiene el 75% de la influencia, mucho más que lo que te dicen tus jefes. Con lo cual, claramente detectar a los Roberto Carlos activistas es fundamental. Los jefes directos muchas veces son los Roberto Carlos. A veces no son solo entre pares, es el jefe directo, pero muchas veces es el par. Entonces, atentos, ¿no? ¿Y cuál va a ser el rol del liderazgo? Va a ser mucho más distribuido. Te vas a sentar a la mesa con los Roberto Carlos a ver cómo funcionamos. Los vas a activar, los vas a capitalizar. Tu tarea va a ser orquestarlos, ¿no? Más influir que mandar, dice Javier Marcé. Bien, último ejercicio. Y nos va a venir muy bien. Este ejercicio, vuelvo con la pregunta, ¿qué necesitamos para que la buena idea que nos llevamos de CREA sea un aprendizaje y un cambio? El tercer ejercicio tiene que ver con esta idea, que nuestras acciones cotidianas den vida a historias de transformación. Cuando digo historias, no me refiero a historias heroicas, lo menos heroicas posibles. Las historias a las que me refiero son, esto está pasando. Recién escuchábamos un panel que los chicos decían cosas que vos decís, pucha, hace 2 años no estaban, hace 5 años no estaban y ahora sí, está pasando. Gente como uno las hizo, no las hizo San Martín, las hizo gente como uno. Hay pequeñas evidencias de eso. Después se vuelven los héroes de la puerta de al lado, claramente. Pero las historias a las que me refiero son historias de gente como uno. Esto es el pegamento, esto es lo que moviliza la transformación en ese movimiento social. Díganme si CREA no tiene mucho de esto en el ADN. Esto lo dicen los científicos del comportamiento. Ustedes lo viven en el día a día, potencienlo. Herrero, que es este que les digo que lo busquen, Homo imitans, lean ese libro, dice que las historias son armas de difusión masiva, lejos de la destrucción masiva, difusión masiva.
¿Y qué tiene que tener una buena historia viral? Ya no me anda ni el mando a mí. Ahí va. Una buena historia viral para que se contagie como un virus tiene que ser fácil de contar. Es grabadora de la memoria. O sea, las buenas historias. Mi papá decía que él cuando nos hacía jugar y divertirnos y matarnos de la risa decía, yo estoy generando buenos recuerdos. No sé si me dio muchas cosas mi papá. Ahora, buenos recuerdos para tirar al techo. Y creo que eso nos hizo gente que estamos bien en la vida, potenciando cosas, movilizándonos, caminando, ¿no? Para adelante. Bueno, graben la memoria de los suyos, las pequeñas historias cotidianas que encarnan los valores de nuestras organizaciones emocionan, resultan imitables, trascienden a los protagonistas. Esto es súper importante. Y por último, aceleran la transformación. ¿Qué quiero hacer con ustedes ahora? Último ejercicio de la tarde, les juro que los dejo en un ratito. Lo que vamos a hacer ahora es una reflexión personal sobre qué pasó en CREA 2026. Algunos tienen cara de sueño, pero vamos todavía. Y esta es mi idea. Yo les voy a leer algunas preguntas. Esto se llama técnica proyectiva para los que trabajamos en estos temas de comportamiento y psicología. Te ponen una imagen y te hacen pensar un poco fuera de la olla, vamos a decir, fuera del recipiente, diría Lelutier, ¿no? Entonces, me gustaría, por un lado, que se imaginen, voy a buscar mi machete para no engañarlos. Suspenso en la sala. Primero que elijan una imagen que represente suficientemente cómo llegaron a este lugar, cómo llegaron a estas jornadas de CREA 2026. Elijan una. Elegir una imagen que los represente suficientemente. De golpe ustedes miran, perdón, vamos a hacer eso. Ahí va, después las vamos a utilizar esas sillas. Entonces, es cómo llegaron a CREA Sudoeste 2026. Miran las imágenes, eligen una. Voy a hacer 5 o 6 preguntas. Silencio en la sala. Me encantaría que puedan tomar nota de lo que vayan pensando. Es un poco aquilatar la experiencia. Hablamos de los aprendizajes que cosecharon, los conversaron, pensamos en los viralizadores de sus organizaciones, esos agentes polinizadores, podríamos decir. Y ahora me gustaría que bajemos un cambio y reflexionemos, pensando en las historias que estamos transitando cada uno. La primera pregunta es, ¿cómo llegaste a CREA Sudoeste 2026? Y que pienses una frase que te describa. Anímense a anotar. Javier Marcé dice, el que no piensa no escribe. Al revés, el que no escribe no piensa. Yo tampoco. Habiendo participado de las jornadas de CREA 2026 y de estas actividades reflexivas en el cierre, ¿qué es lo más valioso que te llevas de este congreso? Si mirás tu historia y tu vinculación con CREA, ¿cómo te ves ahora? ¿Registrás alguna evolución concreta? Escribila. Si mirás tu historia y tu vinculación con CREA, ¿cómo te ves ahora? ¿Registrás alguna evolución concreta? ¿Qué rol tuvieron los otros miembros CREA?
tus líderes, tus colaboradores en este proceso? A la luz del camino recorrido con sus aprendizajes, ¿qué querrías repensar de tu tarea, de tu rol? ¿Qué querrías hacer o potenciar a partir de ahora? ¿Qué querrías dejar de hacer o hacer menos? ¿Qué mensaje darías a tu equipo de trabajo al terminar esta edición de CREA? ¿Qué mensaje dejarías a los demás participantes del Congreso CREA Sudoeste 2026 al final de esta edición? Claramente esto sería lindísimo compartirlo entre todos, pero somos una multitud. Entonces voy a invitar a algunos personajes de esta sala a que nos compartan un poco sus últimas reflexiones de este peloteo de preguntas final. Entonces voy a invitar a Juan Ignacio Alberdi un rato acá a charlar al escenario. Hola Juan Ignacio, ¿cómo estás? Bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, donde quieras. ¿Por dónde querés? Donde quieras. Les aclaro que a mí me eligieron porque soy alto y de canas y me vieron enseguida. Totalmente, totalmente. Pero Dijeron, a ese señor Canoso lo traemos al escenario. soy igual a todos ustedes, no tengo ningún privilegio por estar acá. Pero nos gustaría que nos cuentes cómo llegaste a CREA Sudoeste 2026. Una frase que te describa Juan Ignacio. Juani, Sí, como te dicen todos acá. sí me dicen Juan. No, en lo personal, en lo familiar, digamos, con una satisfacción de todo lo que he logrado, un poco lo que hemos logrado con Marcela, que está por allá, y después en lo empresario, digamos, una empresa que comparto con Fico y otra que comparto con parte de mis primos y familiares que están por acá, que viene por el lado de mamá. Eso es en lo familiar y empresario. Y dentro de esas cosas se engloba un poco esta marcha que está tomando el país y que si bien estoy con mucho apoyo hacia donde creo que vamos, también me genera las dudas, las formas y algunas cositas que nos hacen un poco de ruido. Pero, y bueno, siempre con la motivación de lo que es participar de un congreso CREA, ¿no? Si mirás tu historia y tu vinculación con CREA, ¿cómo te ves ahora? ¿Cuál es tu evolución? Me va a llevar mucho tiempo. Ah, Ahora se escucha mejor, ¿no? sí. En realidad yo casi, no es que nací, pero desde la facultad empecé a trabajar en CREA, Sulchillar, Vasco Recalde, Rojas Panelos, gente que ya me fue marcando un poco y me fue haciendo ver un poco
lo novedoso, lo bueno, lo enriquecedor. Las reuniones en Crea la Prida, mis primeras reuniones fue visitando a mi amigo Goyo, que me llevaba a las reuniones de Teguá, luego la coordinación zonal, el Crea Benito Juárez, mi hijo, el Crea San Eloy Piñeiro, que debe estar por acá. Y bueno, todo eso, la vivencia de un poco lo que fue haber poder participado del el perfil cerebral, que fue un trabajo que hicimos hace muchos años. Para mí, a mí me marcó mucho porque, digamos, uno entiende un poco la forma de ser y la forma de actuar y por qué hace una cosa de una forma y no lo hace de otra. Y el aprender a conocerse, si yo no hubiese estado dentro de ese movimiento o de este movimiento, seguramente que no hubiese tenido esa herramienta a mano. Bueno, eso como un montón de otras cosas, pero lo que soy, digamos, en el bien o en el mal, gran parte lo formé dentro del movimiento. Juani, y a la luz del camino recorrido, ¿me contarías un poco qué querrías repensar de tu tarea o rol a partir de lo vivido hasta acá o de lo que te llevas de este congreso? ¿Qué querrías repensar de tu tarea o de tu rol? ¿Qué querrías hacer o potenciar más? ¿O qué querrías, chao, dejar de hacer? Ablandarme un poco más, digamos, salir de la estructura, salir un poco de la rutina, ser un poco más audaz, que no le tenga miedo a algunas cosas. Soy conservador en eso, lo primero que hago es parar, mirar para todos lados, tomarme un tiempo y a lo mejor eso es algo que podría todavía, a mi edad, seguir cultivándolo y mejorándolo. Si le tuvieras que dar un mensaje a los participantes de la edición, ¿qué les dirías? Bueno, ante todo, que quienes no han pasado por la experiencia CREA, que la formen, porque yo creo que es esa metodología que hacemos, que ese método CREA, que es el dato, el análisis, la recomendación, la ejecución, el retroalimentación de eso, más el compartir con mis pares y demás, eso es una experiencia que no solamente sirve para lo que es el campo, que somos todos nosotros, sirve para la vida. Y bueno, primero entonces para quien no lo ha formado parte, que trate de vivir esa experiencia. Y para el resto de lo que estamos acá es que continuemos con este tipo de reuniones que nos sacan un poco de la tranquera y del cotidiano y del financiero y de las cosas chicas y nos proyectan hacia adelante, que es donde tenemos que mirar para seguir la evolución, ¿no? Juani, ¿nos esperás en este escenario que vamos a invitar a otros? ¿Cómo no, Regio? Me corro para allá, sí, si pasate querés. allá. Gracias. Vamos a invitar ahora, gracias, un aplauso. Bueno, ahora vamos a invitar a Ignacio Ducós. Es como que vamos de generación en generación subiendo, bajando. Con todo respeto, Juani. Hola, Ignacio. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Vamos por las mismas, vamos a hacerle algunas otras preguntas también. A mí me gustaría, sí me gustaría que me digas cómo llegaste, una frase que te defina de cómo llegaste a CREA 2026. Y quisiese una sola frase, cortita, por curiosidad, por aprender, ¿no? Que creo que también de eso se trata CREA y la propuesta de este congreso. Presentaciones, charlas distintas a las que uno escucha en el día a día. Parar la pelota, salir de tranquera, como dijo Juani, y reflexionar un poco. Y si te preguntara cuáles serían 2, 3 aprendizajes los más valiosos que te lleves. Bien, vamos a hacer 3. Vale. Primero, las personas, ¿no? Que nos mencionó Javier, salió en varias presentaciones, también la tuya. El valor de la persona, lo que son las empresas como componente de personas, tan distinto a lo que planteaba del negocio. Ser buenas personas, generan buenos ambientes de trabajo, vivirlos, y el contagio que eso genera en todas las organizaciones y redes de esa parte tan importante que tenemos. La otra, la tecnología, no voy a hablar de inteligencia artificial porque no sé nada de esto, pero cuánta tecnología tenemos hoy a mano, no sabemos utilizarla del todo. Esa palabra que usaron hoy de cacharreo, de usarla
no vamos a decir la otra palabra, pero que parece Sí, sí. más para boludear que para otra cosa. Un primo mío, contador, cacharreando los fines de semana, se armó un programa de gestión operativa para su, ¿cómo es que se llama? Bueno, su concesionaria de autos. Me lo mostró fabuloso. Algo que parecía impensable. Entonces, ¿cuánto tengo que pensar de qué podemos hacer hoy con $20 por mes? $200 por mes, la versión más cara esa, que es asombroso. Entonces, ¿cuántos automáticos voy a hacer algo? Casi que tenemos que ponernos a pensar hoy, che, ¿esto lo puede hacer la inteligencia artificial? Y el cambio que tenemos que generar nosotros, de la forma de trabajar. Todo esto se viene, pero los datos tienen que estar en forma digital. No pueden estar ni en mi cabeza, ni en la libreta, ni en el aire. Necesitamos que estas computadoras los tengan a disposición para poder hacerlos. Y en esto de qué puedo hacer hoy para estar mejor mañana, también la frase del Congreso no la tengo bien en la cabeza, ¿no? Ser el cambio que queremos ser. No solo siempre de lo empresarial, sino desde lo personal, desde lo social, que creo que hay mucho para trabajar ahí. Había una de las preguntas que reflexionábamos todos que decíamos, ¿qué querrías repensar de tu tarea, de tu rol? ¿Qué querrías hacer o potenciar? ¿O dejar de hacer o hacer menos? Bien, bueno, una de las cosas que sería bárbaro sería estresarnos menos, ¿no? Que sean herramientas que nos den tranquilidad, más previsibilidad, más organización. Esto de decir, tengo un consultor acá, fabuloso, pero lo tengo que llamar, no habla cualquier integrante de equipo y sobre todo los seres humanos estamos bastante acostumbrados a opinar de más muchas veces. No, hay que preguntarle. Entonces, exige mucho más pensamiento crítico, capacidad de revisión, de integrar. Creo que el valor de la persona va a estar ahí. Y bueno, uno de esos desafíos, es decir, cómo uno se tiene que formar y preparar para esto que viene. Y si tuvieras que darle un mensaje a tu equipo de trabajo, a la vuelta, volvés con la mochila llena de todo esto, ¿cuál sería el mensaje para el equipo? Difícil no decirle lo que ya dije a ustedes, ¿no? Pero creo que ya va por ese lado. Así, bueno, la motivación como personas, hay contextos que motivan, pero principalmente sale de uno. Esto viene de la mano, como decían anteriormente, de los hacedores, ¿no? Vos querés aprovechar estas herramientas, tenés que salir a buscarlas. Entonces, ¿cómo crear esos contextos de trabajo para que la gente salga, deje de pensar en muchas formas como se hicieron siempre para salir a hacerlas de una manera distinta? Creo que iría por ese lado. Muchas gracias, Juani. Perdón, Ignacio. Estoy confundida con llanto. Bueno, gracias a vos. Quédate acá. Bueno, y por último, y ya esto es lo último de verdad, nos va a gustar hacer pasar a Mechita, que también nos va a gustar hacerle una breve entrevista. Tiene mucho para contar. Está muy preparada. Porque me di un porrazo. Mejor dicho, hice una bojada. Bueno, ahí va. Muchas gracias. Hola a todos. Muchas gracias. Hola a todos. ¿Se escucha, Mechita? ¿Ahora sí? Mechita, ¿cómo llegaste vos a CREA Sudoeste 2026? Mira, lo primero de todo es un gran agradecimiento a ser convocada, porque estos encuentros son riquísimos, por intercambio, por imágenes, por recuerdos, por las ponencias y las experiencias que van saliendo. Y eso no se recibe hoy. Eso va sucediendo a medida que pasan los días. Ah, fulano dijo esto. Ah, le pasó tal cosa. No, esto es impresionante. Por suerte no son todos los años, digamos, porque hay mucho. Mechita, hace unos días charlamos con ella, la verdad sea dicha. Y a mí me gustaría que, mirando un poco tu historia y tu vinculación con CREA, que nos cuentes un poco qué te motivó a meterte y a empujar. Me dijiste esta frase: como trabajamos con la tierra, trabajamos con las personas. Me encantaría que nos hagas ahí, es como abrir la foto y mostrarnos qué hay atrás de esa frase. Bueno, también hablaste de que la gente
inspiraba a otra gente, ¿no es cierto? Nosotros lo conocimos a don Pablo, duro como el apacho por afuera, pero adentro con un corazón enorme que no permitía que hablara, pero en los hechos se fueron dando las cosas. Sí, y le agradezco mucho porque no era fácil seguirlo y sin embargo era muy importante. Y por eso a lo largo de este congreso me faltaba, hay un hilo conductor desde que empezó hasta ahora, que es la persona. Me faltaba una palabra que era corazón. No la escuchaba. La escuché de este genio español y de vos. La inteligencia, sea cual fuera de inteligencia sin el corazón, no funciona. Con el corazón se piensa también, ¿eh? Escuchemos el corazón, sobre todo para encontrar equilibrio, discernimiento y para aprender a escuchar a los demás. Todo lo que hablamos del personal, de los colegas, de qué sé yo, escuchar para aprender. Y eso yo lo aprendí acá. Era imposible no escuchar. Cantidad de gente que te hablaba, cantidad de gente que te entendía y te conocía y te corregía. Lindísimo. Nosotros, Pedro y yo, empezamos en CREA en épocas turbulentas, años 70. Había reuniones en nuestra región donde había peligros en las reuniones de juntarnos y éramos CREA, ¿no? Bueno, había mucho que luchar, mucho por entender, mucho por bancarse, mucho por decir yo creo, yo quiero, yo puedo y yo sigo, ¿sí? Y eso es lo que yo les invito a los jóvenes, porque hay que ir para adelante siempre. Ir solo no se puede. Acá hay 2 testigos de 2 edades. Ir solo no se puede. Y el CREA es algo muy importante. Así que no aflojen. Aunque tengan días que digo que plomazo no voy, me aburre tal tipo, el tal campo es un desastre, no importa, el valor pasa por otro lado. Escúchame, ¿cuál es tu esperanza? ¿Qué querés hacer o potenciar a partir de ahora? ¿Cuál es tu esperanza, Mechita? ¿De verdad? De verdad. Hacer lo menos posible. ¡Vamos! Disfrutar un montón de lo que pasó, bueno o malo. Seguir disfrutando, seguir entendiendo, porque uno ahora empieza a entender cosas que antes no entendía. Me encantó el toro. El toro había que interpretarlo. Todos cabalgamos un toro. ¿Cuántas veces? Y nos caímos. ¿Cuántas veces? Genial lo del toro. No sé si casualidad, usted capitán, no sé. Pero buenísimo lo del toro. Me encantó. ¿Qué querés dejar hecho? Un mensaje a modo de legado a los participantes del Congreso CREA Sudoeste 2026. ¿Cuál es tu legado? Yo no sé si es una buena pregunta, porque yo creo que el legado lo recibe cada uno. Cada uno, eso es lo bueno de ser persona. Uno es único, irrepetible, maravilloso, un misterio para uno mismo. Hay que seguir trabajando en eso para poder compartirlo. Tenemos una riqueza enorme. Yo tengo 85 y me encantaría seguir encontrando cosas, seguir descubriendo, seguir disfrutando, como dije. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso gigante para este. Te ayudamos a bajar. ¿Qué tal? Gracias. Bueno, ahora sí ya cierro. Estamos con el tiempo recontra vencido, vacuna vencida total. Esto se llamaban entrevistas apreciativas, lo que acabamos de hacer. La verdad que lo voy a dejar acá. Solo quería cerrar con esto, ¿no? Que acá traje una foto del Señor de los Anillos. Imagínense, yo les hablaba de las historias lo menos heroicas posibles, pero fíjense que las historias de estos héroes de la puerta de al lado nos pegan un montón, son las que más nos impulsan a seguir.
sí que hay un legado, obviamente respetando lo misterioso de cada persona y el aporte enorme que cada uno puede traer. Y cierro leyéndoles un mini párrafo y me voy. Prometo que me voy. Les voy a agradecer después un choripán de regalo. Pero me gustaba leerles un mini párrafo que habla de lo que es esto, ¿no? El poder viralizador de las historias y lo que las necesitamos en nuestras vidas para aprender y para contagiar. Vamos con ello. Dice así: para no perdernos necesitamos respirar la verdad de las buenas historias. Historias que construyan, no que destruyan. Historias que ayuden a reencontrar las raíces y la fuerza a avanzar juntos. En medio de la confusión de las voces y de los mensajes que nos rodean, necesitamos una narración humana que nos hable de nosotros, de la belleza que poseemos. Una narración que sepa mirar al mundo y a los acontecimientos con ternura, que cuente que somos parte de un tejido vivo, que revele el entretejido de los hilos con los que estamos unidos unos con otros. El hombre es un ser narrador. Desde la infancia tenemos hambre de historia, de estas historias, como tenemos hambre de alimentos. Bueno, muchas gracias. Gracias Ana, pido disculpas, la verdad fundamental me parece tu exposición para terminar de cerrar estas 2 jornadas, una exposición que nos hizo pensar, nos hizo emocionar y fue como un cierre también